Olga, sim. Então, assim, eu passo a palavra à irmã Olga, depois a irmã Irenilda, que vai apresentar-nos um pouco quem é Gelson, e depois a irmã Laura, de Porto Rico, vai coordenar os trabalhos, e por fim, a irmã Lourdes, que encierra nuestra live de hoy. Así que, por favor, hermana Olga, con usted. Buenas tardes para todos. Es una alegría volvernos a encontrar. Ya muchas caras somos familiares porque somos de estos encuentros participando varias veces. Alegría por los nuevos rostros que se unen a nosotros en este momento, en este encuentro, con este tema que es como nos hace tanto bien a muchos que estamos convencidos de que el cuidado de la vida y el cuidado de la creación son parte de lo que nosotros necesitamos para dejar a la nueva generación. ¿Me están escuchando bien? Sí, 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 te hermana. escuchamos bien. Bueno, entonces yo quiero agradecerle a mis hermanas de congregación porque estamos, la mayoría de las congregaciones y de la iglesia colombiana, en esta semana haciendo una reflexión muy linda por la paz. Es la 37 semana por la paz que la iglesia colombiana ha ido coordinando con diferentes organizaciones y movimientos. Y cada una desde nuestra realidad hemos ido haciendo oración y haciendo realidad ese trabajo de muchos insumos que nos llegan de parte del episcopado. A algunos los dejamos pasar desapercibidos, pero otros los acogemos y los vamos haciendo también como parte de nosotros. Entonces, el tema y el lema para este año de la Semana por la Paz acá en Colombia es Uniendo voces, construimos país. Entonces creo que es también el lema de nosotros, uniéndonos como familia dominicana, como iglesia en sinodalidad, vamos haciendo también construcción de país y construimos la paz. Entonces yo quiero presentar este video que es de autoría de una de las hermanas de la provincia de Medellín. Ella vive en Apartadó, pero nos ha ido regalando su reflexión junto con la provincia. Entonces lo que yo les voy a compartir como momento de oración es lo que ella desde su terreno allá en el cerca del río de Atrato, ella ha ido preparando con su comunidad y nos está también prodigando para toda la congregación. Así que agradecida con la hermana Lilney, agradecida con Dios por este momento que nos da para encontrarnos. Vamos a mirar este video tan lindo que ella ha preparado, no dura más de 4 minutos, que será el que nos ambienta para iniciar nuestro encuentro. Así que vamos a compartir el video. Creación, de la mano de nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen María. Nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 9. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Ante la triste y oscura realidad global de terrorismo, guerras civiles, trata de personas, abuso de la naturaleza, opresión económica, política y religiosa del pueblo, Jesús hace un fuerte llamado para que adoptemos su forma de no violencia, paz y justicia. Seguir a Jesús es ser pacificador, artesano de la paz en nuestra comunidad global, nuestra tierra. Eso quiere decir estar en paz consigo mismo y en relación armoniosa con los demás y todo lo creado. La paz y la justicia están entrelazadas. Ser pacificador implica proteger la dignidad y los derechos de todas las personas, practicar la no violencia todos los días, participar en la resolución de conflictos y contribuir a los esfuerzos colectivos de la consolidación de la paz. Por lo cual, vamos a orar juntos la oración por la paz. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Que allí donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya error, ponga yo verdad. Donde haya duda, ponga yo fe. Donde haya desesperación, ponga yo esperanza. Donde haya tinieblas, ponga yo luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh Maestro, que no busque yo tanto ser consolado como consolar,
ser comprendido como comprender, ser amado como amar. Porque dando es como se recibe, olvidando como se encuentra, perdonando como se es perdonado, muriendo como se resucita la vida eterna. Continuamos en esta semana por la paz, sembrando esperanzas en nuestras comunidades, con pequeños gestos de amor y bondad entre nosotros. Agradezcámosle a Dios entonces que nos permite vivir este encuentro en este contexto de la Semana por la Paz. Y le damos gracias por lo que cada uno de nosotros, desde nuestro saber, está también aportando en esta construcción de la paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana Olga. Y yo paso la palabra a hermana Irenilda, que nos va a presentar un pouco de quem é Gelson. Vamos lá. Então, o nosso irmão Gelson é leigo dominicano, professor do programa de pós-graduação em filosofia da Universidade Católica do Paraná, pesquisador do CNPq, é atual coordenador adjunto dos programas profissionais da área de filosofia, possui graduação pela Universidade Federal do Paraná, especialização em Sociologia Política e mestrado em História da Filosofia Moderna e Contemporânea pela Universidade Federal do Paraná. Fez doutorado em Filosofia pela Universidade Federal de São Carlos, com pesquisa sobre a amizade em Nietzsche, se eu falei certo o nome dele, né? Realizou estágio pós-doutorado na Universidade no Reino Exeter, como que é, Gels, que chama? Exeter. É, isso mesmo. Com bolsa do CAPES na Universidade Católica de Louvain, isso, na Bélgica. Que mais? Foi o professor visitante na Universidade Católica de Moçambique em 2018, na Universidade Nacional do Timor-Leste em 2019 e na Universidade Federal do Paraná em 2022. É membro do grupo de pesquisa Hans Jones, do CNPq, é coordenador do GT Hans Jones, falei certo, membro do GT de Filosofia e da Tecnologia e da Técnica do GT Nietzsche, da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia. É diretor fundador da Cátedra de Hans Donne, na PUC do Paraná, criada em 2020. Tem experiência na área de filosofia, com ênfase em ética e história da filosofia contemporânea, fenomenologia da vida, filosofia da técnica e da tecnologia, filosofia do meio ambiente e ética ambiental, atuando principalmente em torno de autores como Nietzsche e Hans Jones. Escritor de inúmeros livros. E nosso irmão dominicano, ele é coordenador da Comissão Dominicana de Justiça e Paz do Brasil, é apaixonado por nossa espiritualidade e por nossa família. E seja bem-vindo entre nós. Obrigado, Irenilda. Obrigado. Gracias por todo. Para mí es un gran placer estar acá con ustedes, poder hablar de algo que me queda muy preocupante, algo que es central en mi trabajo hoy, en mi vida también, porque estas cosas que pensamos también son sobre todo cosas que nosotros vivimos, ¿no? Como problemas concretos.
Y yo creo que hablar de justicia y paz, como ya habló el vídeo y también Sid acá y la hermana que habló antes, creo que es propio también de nuestra reflexión sobre justicia y paz, hablar de las cuestiones ambientales, que son sin duda uno de los problemas más graves y más centrales de nuestra historia en cuanto a seres humanos. Yo me gustaría empezar con una frase, una cita de Pedro Casaldáliga, que muchos conocen, que dijo que o la iglesia va a ser ecológica o no será. O la iglesia va a ser ecológica o no será. O sea, no tenemos opción, tenemos que asumir la causa, la lucha por el medio ambiente para sobrevivirmos en cuanto humanidad y por lo tanto en cuanto cristianos. No hay lugar en el cristianismo para mí, no hay lugar en el catolicismo si no asumimos nosotros y nosotras las cuestiones de protección del medio ambiente, de los animales, de los vegetales, de toda la creación. O sea, tenemos incluso una gran tradición, una fuente muy fuerte, muy importante de otros hermanos y hermanas que estuvieron acá antes de nosotros y que pueden ahora servir de ofrecer una orientación para nuestro trabajo, incluso Santo Domingo. Porque organizamos unos 2 años atrás un libro sobre ¿cómo se dice? El libro se llama Teología y Pastoral Ecológica en Perspectiva Dominica, que es un libro que pretende pensar la tradición dominicana en torno de las cuestiones ambientales. Y a veces mucha gente piensa que las cuestiones ambientales no estaban en el escenario, en el discurso de la orden de la familia a lo largo de la historia. No es verdad. Había mucha gente preocupada con estas cosas y podríamos sí encontrar mucha inspiración en esta gente. Entonces, creo que estamos acá en un terreno ¿cómo se dice? Muy propio. Y hay otra cosa que también me gustaría de llamar la atención, es que como nosotras muchas veces estamos involucrados con las cuestiones de educación, sea en las escuelas, sea en las parroquias, a donde trabajamos, siempre estamos involucrados con la formación, la educación, las cuestiones de los niños, de los jóvenes. Y creo que en este escenario la cuestión ambiental es muy importante. O sea, no podríamos hacer nada más en estos lugares, sino crear una conciencia mejor en torno de estas cuestiones y cambiar los comportamientos, cambiar la acción de las personas, de los jóvenes y de los niños, de las personas en general en torno de la protección del cuidado con el medio ambiente. O sea, no podríamos más, la primera cosa que dijo, no podríamos más vivir como cristianos y como dominicos sin enfrentar el problema ambiental. Y al otro lado, no podríamos ejercer nuestra profesión, nuestra vida de educadores y educadoras en las escuelas o en las parroquias, en la catequesis, sin también llevar en cuenta esta cuestión. Entonces, estoy muy feliz de que las hermanas dominicas acá están muy interesadas y preocupadas también con este tema. Voy a presentar una charla acá muy resumida, porque no tenemos mucho tiempo, pero con 3 perspectivas. Una perspectiva, traer algunos elementos, algunos autores que podrían ayudarnos a pensar la educación ambiental. ¿Qué es la educación ambiental y cuáles son los principales desafíos de este tipo ¿cómo se dice? De este tipo de educación? ¿Qué hace entonces, que hablan las personas en general sobre esto? Algunos autores saben que hay mucha gente escribiendo sobre esto, entonces no tengo la pretensión de hablar de todos, pero llamar la atención para algunos argumentos.
Después, la segunda parte, voy a hablar de este autor que yo trabajo mucho, que es Hans Jonas. Se puede hablar Jonas como Irenilda, o se puede hablar Jonas porque es alemán, entonces el J tiene el son de I, o también Jonas, como se dice en portugués, o Jonas, como se dice, quizá un poco así como en español. Entonces, Hans Jonas o Hans Jonas, que es un autor entonces del siglo XX, que es la principal, ha escrito uno, si no el principal, sino uno, quizá uno de los más importantes libros de ética ambiental del siglo XX, que ha hecho un enorme suceso alrededor del mundo, que se llama El principio de la responsabilidad, ensayo de una ética para la civilización tecnológica. Este libro fue publicado en 1979 y fue realmente un marco en los estudios de una ética para el futuro. Entonces voy a hablar un poco de este libro, de las ideas ahí, y voy a terminar intentando mostrarles cómo estas ideas de la educación ambiental se presentan en el discurso del Papa Francisco, especialmente qué lugar tiene la idea de educación ambiental en los documentos recientes del Papa, principalmente, claro, por obvio, Laudato Si. Entonces, cómo en estos textos se puede encontrar, ¿cómo se dice? Pistas, se puede encontrar nociones, ideas que inspiran una reflexión sobre la educación ambiental en este sentido que hablamos acá. Entonces, mi charla acá tiene estas tres perspectivas. Voy a empezar entonces, voy a proyectar mi pantalla acá para ver si se ve, ¿no, hermanas? ¿Sida? ¿Se puede Sim. ver? Ajá. Sim, Solo un você minuto. Perfecto. Entonces, vamos a tratar de estas cuestiones de la educación ambiental y vamos a hacerlo entonces empezando por una visión panorámica sobre algunas tesis de la educación ambiental. De verdad, voy a hablar de estas como 5 tesis para decir que la educación ambiental es una disciplina, o sea, es una parte de estudio, en el ámbito de la educación, de la academia, es parte de una disciplina, es el nombre de una disciplina que intenta concientizar entonces las personas sobre la importancia del medio ambiente y sobre la preservación de este medio ambiente, promoviendo cambios en los comportamientos. O sea, acá tenemos la idea de conciencia, abrir la conciencia de las personas. Este es el papel de la educación, o sea, no hay educación sino precisamente a donde encontramos el objetivo de abrir las conciencias, de cambiar las conciencias, pero también los comportamientos, las actitudes hacia ideas como sustentabilidad, por ejemplo, sostenibilidad, o sea, las ideas de responsabilidad con el medio ambiente. Entonces, podríamos decir que tenemos algunas ideas que son fundamentales a lo largo de la historia para pensar estas cuestiones. La primera idea es de este libro muy famoso de Rachel Carson, que es muy famoso, que habla de la conciencia ecológica, la Primavera Silenciosa. Creo que muchos aquí conocen este libro, que fue uno de los primeros a llamar la atención de la humanidad para lo que estaba ocurriendo en el medio ambiente, llamando la atención sobre la importancia de la conciencia. Después, este noruegués, este filósofo noruegués, Arne Næss, que habla del ecologismo profundo o de la ecología profunda. Vamos a hablar muy rápido de él. Después, un autor muy conocido que se puede encontrar ¿cómo se dice? En las librerías de aeropuerto, ¿no? Se podía encontrar sus libros, Fritjof Capra, que en verdad es un físico que ha hablado mucho con otros personajes, como por ejemplo los chilenos Maturana Varela, sobre la idea de sistemas ecológicos y cómo el planeta debería ser comprendido como un organismo vivo, un sistema, las teorías del sistema, o sea, la idea de que la Tierra debe ser comprendida como un sistema.
Después, esta idea de David Orr, que se llama, que se habla de el aprendizaje basado en problemas ambientales. Saben ustedes que el aprendizaje basado en problemas es una metodología de educación. Se platica, se hace mucho en muchas escuelas este tipo de metodología. A donde yo trabajo, por ejemplo, en nuestra universidad, la Pontificia Universidad Católica de Paraná, acá en Curitiba. Por ejemplo, las personas de medicina hacen mucha este tipo de metodología, usan mucho esta tecnología, esta metodología que se llama aprendizaje basado en problemas. O sea, los problemas son parte ¿cómo se dice? De un estudio, hacen un estudio sobre los problemas y entonces basado en estos problemas intentan encontrar una solución. Y ahora David Orr habla de los problemas ambientales, o sea, cómo podríamos usar los problemas ambientales, las catástrofes. Ahora mismo estamos acá en Brasil, como en varios países de nuestra Sudamérica, teniendo el problema del fuego y todo esto, o por ejemplo lo que ocurrió acá en el Brasil, al sur de Brasil, hace 2, 3 meses, con las lluvias. O sea, estos son problemas ambientales que podrían ser inspiradores para hacer aprendizaje sobre qué debemos hacer. Hay también la idea de una pedagogía crítica ambiental. No podría dejar de hablar de Paulo Freire, porque Paulo Freire es una referencia muy fuerte para la educación, para los trabajos de educación acá en Brasil, pero también en todo el mundo. Y podríamos encontrar también una inspiración en él para hablar de pedagogía crítica desde el medio ambiente. Yo no puse acá, pero Hans Jonas también con la idea de la responsabilidad, pero vamos a hablar de él separado. Esta es como una visión panorámica. Vamos a empezar con Rachel Carson, o sea, su contribución es una autora, o sea, de este libro Primavera Silenciosa. Miren que es un libro de los años 60, 1962, que ayudó a catalizar el movimiento ambiental y subrayó la importancia de enseñar sobre los peligros del daño ambiental, o sea, tener más conciencia ecológica. Su tesis, o sea, su argumento es que la educación ambiental debe enfocarse en desarrollar una conciencia ecológica crítica que reconozca la interconexión de todos los seres vivos y los efectos devastadores del mal uso de los pesticidas y productos químicos que estaban empezando ahí. Saben ustedes que después de la Segunda Guerra Mundial, la industria bélica no sabía qué hacer con los productos químicos que habían sido creados para la guerra. Y entonces el hombre que descubrió una fórmula de aplicar estos productos químicos sobre la agricultura, sobre la producción de alimentos. Él ha ganado el Premio Nobel de la Paz. Miren ustedes, ¿cómo puede que el Premio Nobel de la Paz tenga sido dado a un hombre que inventó un medio de traer las armas químicas de la Segunda Guerra Mundial y aplicarles ahora en contra de la naturaleza? O sea, esta es la revolución verde, como se dice, ¿no? La revolución que han producido todo el problema de la destrucción ambiental por parte de la monocultura, de la gran agricultura, que fue entonces la gran idea era que la agricultura podría entonces, como se dice, solucionar el problema de la hambre, del hambre en el mundo, de las personas hambrientas. Y nosotros sabemos desde el Evangelio de Jesús que el problema de la hambre no es un problema de producción, sino que un problema de partilla, como se dice, de repartición, no un problema de producción. Pero ellos decían para, ¿cómo se dice? Para justificar la industrialización, las ganas de dinero que tenían en estas grandes corporaciones, estas grandes empresas, querían vender los productos que estaban ahí parados desde el fin de la guerra. Entonces,
con el objetivo del dinero, siempre es así, ¿no? Con el objetivo del dinero empezaron el modelo de la agricultura que no solucionó el problema de la hambre. Al contrario, hace mucho tenemos mucha gente hambrienta en el mundo todavía. No hay solución, incluso porque la destrucción del medio ambiente ha expulsado mucha gente de sus tierras y la producción de alimentos hoy está reducida. Muchas veces las tierras son usadas solo para producir alimentos para los ganos, ¿no? Para las vacunas y para los animales. O sea, en general, el uso de la tierra no es para la producción de alimentos, de comida, pero para la producción de comida o de commodities, como se dice, para las grandes empresas. Entonces, este es el escenario de que empieza la reflexión de una conciencia ecológica, de una urgencia de hablar de una nueva conciencia ecológica que Rachel Carson es una de las más importantes. Una de las citas más famosas de su libro dice que los seres humanos son parte de la naturaleza. O sea, acá bien, ustedes pueden comprender que hay una contravención, una contraposición a toda la filosofía moderna que dijo desde Descartes que el hombre estaba separado de la naturaleza, no es parte. Esta conciencia ecológica empieza con una revolución en contra de la idea de que el hombre se está separado de la naturaleza. El hombre no está separado, el hombre es parte. Y nosotros tenemos que reconocer también que hay una teología, una mala teología que hizo lo mismo. Una mala teología que convenció a la población, las personas, de que el hombre es como se dice, la corona de la creación y entonces tiene el derecho de hacer lo que quiera con lo resto de la creación. Esta es una idea muy fuerte. En contra de esta idea muy fuerte es que, por ejemplo, empieza la idea de la conciencia ecológica. O sea, la conciencia ecológica empieza con la idea de que nosotros somos parte de la naturaleza y su guerra contra ella. Mira la expresión guerra contra la naturaleza. Esta idea de guerra usted puede imaginar que está muy presente acá porque ella estudia el uso de los pesticidas y productos químicos de la Segunda Guerra Mundial ahora en la agricultura. O sea, hay de verdad una guerra que ahora no es más, después de la Segunda Guerra Mundial, encuentra un pueblo en un país, pero encuentra todo el planeta, todos los animales, toda la naturaleza. Una guerra que nosotros conocimos bien, porque también no solamente pesticidas y productos químicos de la guerra son usados en la agricultura, pero las grandes maquinarias, los grandes, no sé cómo decir en español, pero tractores, máquinas colectaderas, todas estas grandes máquinas que hoy se usan en la agricultura son producidas por las mismas compañías, las mismas empresas que estaban produciendo cañones en el tiempo de la guerra, que producían bombas para la guerra. O sea, en verdad, este modelo representa una gran guerra. No vivimos una tercera guerra mundial, pero la tercera guerra mundial está ahí matando mucho más gente y haciendo mucho más prejuicio que todas las guerras desde entonces, porque vivimos ahora una guerra silenciosa, una guerra que es silenciosa, pero al mismo tiempo sus efectos son terribles, son más terribles porque afectan y matan mucha gente, muchos animales, muchas formas de vida a lo largo del tiempo. La cita dice entonces, los seres humanos son parte de la naturaleza y su guerra contra ella es inevitablemente una guerra contra ellos mismos. O sea, matar la naturaleza es también matar el ser humano. La tesis del ecologismo profundo de Arne Næss, que es un filósofo entonces noruego, desarrolló esta noción de ecología profunda que exige entonces una transformación radical en los valores educativos. Su tesis es que la educación ambiental debe ir más allá de la enseñanza sobre la conservación y debe inculcar el respeto por la naturaleza, el reconocimiento del valor intrínseco de todas las formas de vida, no solo aquellas que son útiles
para los seres humanos. O sea, la idea del ecologismo profundo es que hay que hacer una profunda transformación de nuestra comprensión, no solamente proteger la naturaleza en el espíritu, por ejemplo, del capitalismo verde, que hace muchas campañas, mucha propaganda diciendo que tenemos que proteger esto y aquello, pero en verdad no hacen nada. En verdad continúan destruyendo todo la naturaleza. Por ejemplo, empresas como empresas de cosméticos, empresas de carne, empresas de agua, que hacen muchas propagandas muy bonitas, pero no se aprofundan, porque profundizar su perspectiva sería reconocer que debemos conservar y proteger la naturaleza como un todo, porque todos los seres tienen un valor intrínseco. O sea, el valor intrínseco significa ellos tienen derecho a la vida por sí mismo. Cuando veo, por ejemplo, una planta, cuando veo un vegetal, cuando veo un animal, miro este ser que es miembro, que fue creado, miembro de la creación, que fue creado por Dios, y tengo que sentir, no solamente pensar, sino sentir que ahí tiene un valor, que este ser tiene un valor intrínseco de él, que no necesita que yo diga nada, que solamente su existencia, su presencia en el mundo sea reconocido como un valor. Una cita de este libro, que es uno de los libros importantes del movimiento, miren que es un libro publicado en 1973, es: la educación ambiental debe invitar a un cambio de paradigma, promoviendo una cosmovisión donde el ser humano no esté por encima de la naturaleza, sino integrado en ella. O sea, la idea, de nuevo, la misma de Rachel Carson, que es la idea de una integración del hombre, del ser humano el humano con la naturaleza. Esta es una idea que también está en este libro de Fritjof Capra, que se llama La trama de la vida, que fue publicada en 1996 con grande suceso. En mi tiempo de filosofía, en mi tiempo de graduación, ¿cómo se dice? Que yo estaba en la facultad, se leía mucho ese libro, tenía mucho suceso, y todos los profesores de filosofía pasaban a los estudiantes una película sobre este libro, La trama de la vida. La idea es que de Capra es que la educación ambiental debe enseñar a los estudiantes que la Tierra es un sistema ecológico que tiene una fragilidad muy fuerte. O sea, un sistema significa es retroalimentado desde dentro, y todos somos parte de esta trama de la vida, de este ciclo de la vida. Su enfoque entonces es una alfabetización ecológica, o sea, una alfabetización ecológica significa la educación ambiental tiene que cambiar la idea que tenemos sobre el planeta, sobre la Tierra, porque tenemos muchas ideas muy erróneas sobre qué es el planeta. Muchas veces pensamos que el planeta es una cosa, es un objeto, algo a ser explorado, explotado. Esta es la idea que viene, por ejemplo, de la modernidad con Francis Bacon, por ejemplo, el filósofo que ha creado la idea de la explotación de la naturaleza. O sea, la naturaleza no tenemos nada que ver con ella, porque ella es algo, un objeto a ser, como se dice, a ser explotado. Y acá tenemos entonces una necesidad, una urgencia, que es cambiar esta cosa. Y él habla entonces de una alfabetización ecológica. Tenemos que leer el planeta, o sea, entender más profundamente los principios de la ecología como base para nuestras actitudes de sustentabilidad. Una cita de este libro dice: la alfabetización ecológica debe ser un objetivo esencial de la educación, dado que los sistemas vivientes dependen de su interrelación para prosperar. O sea, todo lo que vive espera, necesita de los otros seres, incluso los humanos. No podremos comprender los humanos separados, porque todo es una trama, todo está interligado. El libro de Capra fue muy importante para popularizar esta idea. Hay estas ideas entonces de David Orr en este libro de 94,
que dice que la educación ambiental no solo debe enfocarse en el conocimiento abstracto, sino en el aprendizaje basado en problemas. O sea, no solamente hablar, hay problema climático, qué bonito, hay gente ahí que se muere porque hay lluvia de más. Hay, no sé, a la Amazonia, todo es muy abstracto, todo es muy abstracto. Pero él dijo, tiene que tratar de los problemas concretos. En este caso es muy fuerte la idea, es que la escuela y los trabajos de la educación ambiental tiene que llevar en cuenta lo que ocurre cercano de las personas, cercano en las comunidades a donde viven las personas que están ahí. O sea, ¿cómo es la situación del río que pasa, que cruza mi comunidad? ¿Cómo es la situación de la agricultura cerca de mi ciudad? O sea, hablar de los problemas concretos, porque para él cree que muchas veces el discurso abstracto sobre el problema ambiental no es suficiente. O sea, él critica el sistema educativo actual por estar desconectado de los desafíos ecológicos, porque habla al máximo de esta abstracción de la naturaleza como una abstracción, como si fuera algo distante de las personas. Él escribió, no podemos resolver problemas ambientales sin cambios fundamentales en nuestra forma de pensar y aprender. La educación debe ser reestructurada para crear ciudadanos ecológicamente alfabetizados. Y acá tenemos Paulo Freire, que habla de una pedagogía crítica ambiental. En su libro, por ejemplo, Pedagogía del Oprimido, de 1970, se puede decir que hay la presentación de las ideas de una pedagogía crítica, a donde entonces Freire influyó en una idea de educación ambiental. Saben ustedes que Paulo Freire fue muy importante para los movimientos ambientales, especialmente en América Latina y en Brasil. Muchos de los movimientos que hablan de ecología hoy en Brasil tuvieron sus bases en las ideas de Paulo Freire. ¿Y qué hablaba él? Entonces, que la educación ambiental debería enfatizar que el proceso de aprendizaje debe empoderar a los estudiantes para tomar acción en su entorno. Es muy parecido con las ideas de Orr, o sea, la educación ambiental debe ser concreta, debe pensar la acción en el entorno de los estudiantes y no una abstracción. Es necesario aprender a leer el mundo, decía Paulo Freire. Leer el mundo significa leer el problema climático, leer qué hay por detrás de las lluvias muy fuertes, qué hay por detrás del fuego que ahora está destruyendo nuestras florestas. O sea, la educación de Paulo Freire puede ser un instrumento interesante porque él está envasada en el diálogo participativo, donde los estudiantes comprendan su papel en la transformación social y ecológica del mundo. Una de las citas dice, la educación ambiental debe ser un proceso liberador donde los estudiantes comprendan su agencia, su papel en la protección del medio ambiente y desafíen las estructuras de poder que dañan la naturaleza. Tenemos que lembrar también que hay un esfuerzo de la ONU en este proceso todo. Por ejemplo, la UNESCO, que es el órgano de la ONU para la educación, también habla de cosas muy parecidas, muy importantes. Ellos hablan de desarrollo sostenible. No me gusta mucho la expresión, porque todo desarrollo va a ser malo para para el medio ambiente. Pero vamos ahí, hay una expresión consolidada, desarrollo sostenible en la educación. UNESCO es autor de varias tesis sobre este tema. Por ejemplo, este documento de 2005, que también fue actualizado en 2014, que se llama disculpe, ese documento que es sobre 2005 hasta 2014, que es la década de la educación para el desarrollo sostenible. Este organismo internacional de la ONU, ustedes saben, fue responsable por la promoción de una educación que sea hoy orientada para el desarrollo sostenible a nivel global.
Y hoy tenemos estas cosas, por ejemplo, como los ODS, los Objetivos de lo Desarrollo Sostenible, que es muy interesante. Si no conocen, tenemos que conocer porque es muy importante para enfrentar las cuestiones ahí sociales y ambientales de nuestro tiempo. La UNESCO entonces promovió la educación para el desarrollo sostenible, que busca integrar valores y conocimientos para sostenibilidad en todos los niveles educativos. Esta aproximación subraya la importancia de la educación como un catalizador para un cambio hacia sociedades entonces más justas, más sostenibles y yo podría decir más ecológicas. Hay una autora del Canadá que se llama Lucie Sauvé, es muy conocida en la idea de por la tesis de una educación ambiental crítica. Esta autora llama la atención para lo siguiente. La educación ambiental tiene que ser un enfoque crítico y transformador. Esto significa, no se puede simplemente hacer educación ambiental, sino promoviendo una conciencia política y social que cuestione las estructuras económicas y políticas responsables por la crisis ambiental. Acá ustedes saben, hay un concepto, creo que ustedes tuvieron una charla acá sobre justicia climática o justicia ambiental. Acá tenemos este concepto. El concepto de justicia ambiental o justicia climática es muy importante para pensar estas cuestiones porque el concepto de justicia climática intenta demostrar que las cuestiones ambientales están muy conectadas con las cuestiones sociales, porque hay gente que es más responsable que otras por la crisis ambiental. Ustedes saben, por ejemplo, ¿saben ustedes que hay números que muestran que a lo largo de los últimos 200 años, América Latina y África contribuyó con 3% de la emisión de gases de efecto estufa? O sea, nuestra participación en la crisis climática de hoy día es muy pequeñita si comparada a los países del norte global. Pero al mismo tiempo, los países del norte global, que son muy responsables por la crisis ambiental porque emitieron a lo largo de la historia más gases del efecto estufa, ¿quiénes son los países que más sufren las consecuencias de este problema y que más dificultades tienen para enfrentarlos? Son los países del sur global, a donde estamos nosotros en la América Latina y Caribe, a donde está África, por ejemplo. O sea, estos países del bajo del mundo, del parte del sur, son países que viven las peores situaciones provocadas por los países ricos, que ahora son llamados a tener responsabilidad con los países pobres, porque saben ustedes que la crisis ambiental tiene rostro, tienen color de piel, porque tiene género. Saben ustedes que las mujeres negras, que las mujeres negras de los países pobres, que las mujeres negras que tienen hijos pequeñitos, niños, las mujeres negras de los países pobres que tienen hijos y también son viejas, que son, como se dice, mayores, este es el rostro de los que viven los peores problemas con las crisis climáticas. O sea, son pobres, son mujeres en general, son miembros de las comunidades tradicionales como negros indígenas, son de los países pobres. Hay números que dicen que las muertes que hoy día ocurren por causa de los problemas ambientales, de 92 a 97% de las muertes del mundo causadas por los problemas climáticos son muertes de esta gente del sur del mundo. Casi 100% de las personas que se mueren por causa de las cuestiones climáticas son del sur del mundo, o sea, de los países pobres del sur. Y hay otro dato que podríamos decir que las personas de este mundo, del sur del mundo,
viven la tríplice desigualdad, como decimos. Se dice desigualdad, discúlpame mi español, portuñol acá no está tan claro. Creo que Desigualdad. desigualdad. La tres desigualdad, la tripla. La primera, el mismo sistema que produce la crisis ambiental es el sistema que produce la desigualdad. Es lo mismo, el mismo sistema que ha mantenido estas personas en las situaciones de vulnerabilidad, en lugares a donde son más víctimas del problemas climáticos, son el mismo sistema que provoca la crisis ambiental, provocó a lo largo del tiempo la desigualdad social. O sea, esta es la primera desigualdad. La segunda es que estas personas que viven ahí en situaciones de vulnerabilidad son las primeras a ser afectadas por el problema climático. No son los ricos. Cuando ligas la televisión o leas los reportajes sobre el clima, el problema del clima, mucho raramente va a encontrar un rico, una persona rica, una persona de dinero. En general son los pobres que pierden sus casas, pierden todo. Este es el segundo problema, o sea, hay una desigualdad en los efectos de la crisis climática, porque estas personas son afectadas muy primero. Y después, ustedes saben que después de afectadas, esta es la tercera desigualdad, estas personas tienen más dificultad para enfrentar las consecuencias de los daños ambientales, porque son personas muy pobres y cuando pierden sus casas, por ejemplo, tienen mucha dificultad para comprar otras, porque son trabajadores, son personas que si pierden lo que tienen, pierden todo. Hay vidas enteras que se vive para comprar, no sé, un refrigerador para su casa, para comprar un fogarero, y después se viene la lluvia y lleva todo, se pierde esto, es más otra vida para tener estas cosas de nuevo. Entonces, tienen más dificultad para encontrar estas. O sea, esta es la idea de Lucy Sauvé, llamar la atención para las políticas y la estructura económica y política que es responsable por la crisis. Una de sus citas famosas es que la educación ambiental no debe limitarse a promover comportamientos verdes, o sea, aquellos del capitalismo verde, comprar un coche, un carro, ahora, por ejemplo, no más con gasolina u otra cosa, pero de electricidad. Este es un capitalismo verde. Sabemos que el problema, de la energía es tan grave cuanto el problema del gas. Y cuando, a invés de pensar una ciudad organizada sin carros, con menos carros, con más ómnibus, con más transporte público de calidad, a invés de hacer esto, los gobiernos hacen propaganda de comportamientos verdes. O sea, son estrategias para no cambiar lo que necesita ser cambiado, que es el sistema. Entonces, estas son las ideas de Sauvé. Acá, para terminar esta primera parte y caminar para el fin, porque creo que tengo, ¿puede Cida decirme cuánto tiempo más? Bueno, de 15. início seria 45 minutos para você, pero eu veo tão importante que você pode alongar um pouquinho, Un poquito tranquilo. más, 15 minutos, ¿puede ser? Sim, Ok, a claro. 15 minutos entonces. Voy a pasar a Dewey porque no es tan importante, pero acá tiene algunas ideas también. Vandana Shiva, usted conocen, es una militante muy fuerte del tema de la justicia climática, incluso del tema del feminismo y de las mujeres. Si usted tiene interés en la relación entre activismo medioambiental, especialmente de las mujeres, y la educación, Vandana Shiva es el nombre más importante, creo, de esta lucha. Ha publicado muchas cosas, este libro ahí de democracia terrestre, justicia, sustentabilidad y paz en 2005. Shiva sostiene que la educación ambiental debe incluir el activismo, la justicia ecológica, especialmente el contexto de derechos de los agricultores, la biodiversidad, la lucha contra las corporaciones que explotan el medio ambiente. Usted pueden ver que hay acá un movimiento muy fuerte de estos autores para cuestionar el modelo de la sociedad que vivimos. Esta es la idea de este señor, este filósofo Hans Jonas,
que habla entonces de la ética de la responsabilidad. En su libro de 1979 hay la traducción en español, también en portugués, y este hombre ha hablado de una ética que debe cuidar del futuro. Esta ética de la responsabilidad, entonces, es una ética orientada para la preservación de la naturaleza y para la preservación de las generaciones futuras. En términos educativos, esto significa que la educación ambiental debe formar a las personas para que actúen con precaución y con responsabilidad. Él fue uno de los idealizadores de esta idea del principio de precaución. O sea, tenemos que agir con la tecnología, pero con precaución, asegurando que sus decisiones hoy no comprometan la supervivencia del planeta para las futuras generaciones. Él ha creado lo que llamamos el imperativo categórico. El imperativo categórico, que es el imperativo categórico de la ecología. En otras palabras, el imperativo ecológico, que dice algo así: actúa de tal manera que los efectos de tus acciones sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica en la Tierra. O sea, la idea es que esta es un horizonte de nuestras acciones. Todo lo que hacemos tiene que seguir este imperativo. Es una inspiración kantiana, ¿no? Quien conoce filosofía sabe que esta idea de un imperativo está en la filosofía de Kant, Immanuel Kant. Entonces Jonas actualiza, criticando Kant, porque Kant tenía una ética centrada en el humano. Ahora tenemos que tener una ética centrada en el bien de toda la naturaleza, no solo en el bien humano. Entonces, actuar es un horizonte de acción, o sea, cuando va a hacer algo, por ejemplo, si va a tomar baño o no, si va a poner fuego en tu floresta o no, si va a plantar no sé, soya o no, si va a destruir una árvore, cortar una árvore, si va a lanzar tu basura en la playa, tiene que actuar, hacer estas cosas, teniendo en cuenta lo siguiente: só se puede hacer lo que no pone en riesgo la permanencia de una vida auténtica en la Tierra. Si lo que va a hacer tiene alguna posibilidad de, de crear, de poner en riesgo la permanencia de la vida humana auténtica en el futuro, entonces está prohibido, no puede hacerlo. Hans Jonas entonces habló de una educación para la responsabilidad, llamando la atención para el hecho de que la educación hasta hoy es una educación orientada para la visión moderna de la revolución tecnocientífica, una revolución que, según él, alteró el estatus del conocimiento, enfocándose en el poder y el hacer, disociándose así del deber ético. O sea, muchas veces los estudiantes en nuestras escuelas y universidades quieren saber para qué sirve lo conocimiento. ¿Para qué sirve? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Qué dinero puedo ganar con este conocimiento? ¿Cómo este conocimiento va a traer dinero para mí? Con esto, entonces, el enfoque es el poder y el hacer. Lo que hacemos con esto, ¿qué poder puedo tener con este conocimiento? Y el deber ético está en segundo plan, porque el deber ético, la ética, la filosofía, ni siempre te da poder, ni siempre puede hacer algo con esto. A veces incluso los problemas éticos son problemas que te prohíben de hacer. Que te prohíben de hacer. Y entonces esto es un poco extraño, un poco ¿cómo se dice? Difícil para los oídos de nuestra juventud. El progreso continuo es el motor de nuestra sociedad. El progreso representa una búsqueda de poder que transformó la naturaleza en un gran laboratorio, haciendo que perdiera su sacralidad y su teología, dice Hans Jonas. O sea, nosotros transformamos la naturaleza en un gran laboratorio porque tenemos que hacer cada vez más y mejorar en todo. Destruir la naturaleza no es parte más de nuestras obligaciones, no es problema más del punto de vista de nuestra sociedad. Entonces hay una nueva relación entre conocimiento y poder. El conocimiento
fue instrumentalizado por la tecnología, causando una ruptura entre la teoría y la práctica, favoreciendo una visión utilitarista del saber. Y la ciencia moderna, esta ciencia que nosotros enseñamos todas las mañanas y las tardes en nuestras escuelas, esta ciencia moderna necesita de una crítica, porque ella se alió con la tecnología y el resultado está ahí, es la destrucción de la naturaleza. Entonces, Jonas no está en contra de la ciencia, pero tiene una idea de que la ciencia tiene que orientarse por ética, por las cuestiones de ética. Acá tengo unas ideas muy rápidas sobre la educación y el conflicto entre la tradición y innovación en su pensamiento. Entonces, la educación para él fue afectada por la ascensión del ideal de la innovación, lo que ha llegado entonces a la devaluación de los valores éticos y tradicionales. Se habla mucho hoy de la innovación tecnológica y se pone todos los estudiantes haciendo todo para dominar, para tener el poder sobre la naturaleza, y no hay más lugar para las reflexiones éticas y para las cuestiones, por ejemplo, de respecto con la naturaleza. La responsabilidad, por eso, de la educación hoy es integrar conocimiento, poder, pero también ética, especialmente ante la crisis ambiental. La modernidad rompió con el pasado y exaltó la innovación como valor central, promoviendo la búsqueda del progreso, las nuevas soluciones tecnológicas, pero tenemos que incluir en este movimiento la reflexión sobre los riesgos éticos y ecológicos de estas innovaciones, porque nosotros sabemos que la crisis ambiental es provocada por el sistema de conocimiento de la ciencia, de la tecnociencia, de la ciencia y de la tecnología que ha mejorado muchos aspectos de nuestra vida, es verdad. Muchos de nosotros estamos acá, por ejemplo, hablando cada uno de un lugar del mundo porque hay beneficios en la tecnología, pero la tecnología es ambigua, es ambivalente, o sea, la tecnología necesita ser evaluada del punto de vista ético, hasta dónde es importante tener o no la tecnología. Y entonces la responsabilidad de educación es que para Jonas la educación tiene el deber de concientizar sobre los riesgos ecológicos, promoviendo entonces una cosa que Jonas habla mucho, que es la frugalidad. ¿Qué es la frugalidad? La simplicidad de vida, la aproximación de los jóvenes, de los niños con la naturaleza, el amor con la naturaleza, los animales, los vegetales, es parte entonces de esta concientización. La ética de la responsabilidad propuesta por Hans Jonas, entonces, insiste en la necesidad de prever las consecuencias a largo plazo y movilizar sentimientos, no solamente pensamientos, sino también sentimientos de protección, de cuidado hacia el futuro. La educación debe enseñar la responsabilidad como principio orientador de las acciones humanas, porque donde hay poder, tiene que haber responsabilidad. Si nosotros nos gusta la idea de libertad, entonces también nos debería gustar la idea de responsabilidad. Hans Jonas tiene una idea de que en Nueva York, en Ellis Island, donde hay esta estatua de la libertad, deberían construir una otra, la estatua de la responsabilidad, porque jamás la libertad debería existir sin responsabilidad. Las investigaciones y prácticas educativas deben priorizar entonces la concientización sobre la crisis y promover, esta es la idea, nuevos estilos de vida sostenibles. Hermanos y hermanas, esta es la idea del Papa Francisco. Papa Francisco habla lo mismo. Él no cita Hans Jonas, yo no sé al cierto por qué, pero él tiene muchas cosas muy parecidas y nosotros conocimos este documento de la ecología integral. ¿Qué es la ecología integral? Que va a ser tema incluso de la próxima campaña de la fraternidad acá en Brasil, de la CNBB, la Conferencia de los Obispos. Es que la ecología integral es una idea de que el ser humano está parte de la naturaleza, como todos estos nombres que yo hablé acá insistieron, que el hombre, no, la mujer, los seres humanos no son separados, sino parte de la ecología. La ecología es la ciencia de las relaciones entre los seres que viven en este planeta Tierra. Y entonces
esta es la idea que también se encuentra en la idea, en las ideas, en el documento de Papa Francisco. Él habla entonces de ecología integral, principalmente en este texto que nosotros conocemos, que es Laudato Si. Laudato Si, educación. ¿Qué habla Laudato Si? Yo con esto termino. Primero, tres ideas generales para mí, tres ideas muy centrales de Laudato Si para la educación. La primera, la idea del futuro compartido. Laudato Si enfatiza la importancia de educar para un futuro en el que todos compartamos responsabilidades. O sea, tenemos que educar para convencer, para mostrar a los niños, los jóvenes, las personas, los estudiantes, que nosotros somos parte porque tenemos un futuro. Y este futuro es compartido, él depende de todos nosotros. Después, una pertenencia recíproca. La encíclica promueve la idea de que todos pertenecemos unos a otros y al planeta. O sea, hay no solamente una idea de futuro, sino también una idea de presente acá. Si el punto 1 habla del futuro, el punto 2 del presente. Ahora, acá en el mundo, somos interdependientes, pertenecemos unos a los otros y todos a la naturaleza. Y la tercera idea es una idea del pasado. Mira, futuro, 1, presente, 2 y 3, pasado. El Papa dijo, tenemos que mirar el pasado y descubrir, entender que tenemos una origen común, Se destaca la noción entonces de que todos tenemos un origen común en la creación. La creación no somos hijos de Dios. Y entonces esta origen del pasado, de donde venimos, es parte también de este proyecto educativo. Entonces podemos decir que hay dos principios éticos, dos desafíos éticos y un desafío espiritual. El último es espiritual porque habla de la origen común, el 3. Y entonces está acá, la educación debe enfatizar que todos somos hijos de un mismo creador, fomentando una visión unificada de la humanidad y de la naturaleza, dijo el Papa. Después, tenemos que preservar, mirar el futuro. La educación debe abordar la preservación del medio ambiente para el futuro. Este es el punto 1. Y el punto 2, es crucial enseñar sobre la interacción humana y extrahumana y la dependencia o la interdependencia de todas las formas de vida. Y esto dijo el Papa. Esto está en el documento del Papa. Entonces, tenemos que hacer dos cosas. La primera, crear una nueva conciencia. Son desafíos espirituales y también desafíos éticos. La educación debe abordar estos desafíos para crear una nueva conciencia. Nuestras escuelas deben crear una nueva conciencia. Pero, ¿para qué nueva conciencia? Para tener un nuevo estilo de vida. Papa Francisco habla mucho del cambio del estilo de vida. Si hay un cambio del clima, el cambio del clima exige un cambio del estilo de vida. El objetivo es generar un nuevo estilo de vida más sostenible, más responsable. Entonces, basado este nuevo estilo en una nueva alianza entre la humanidad y el medio ambiente, una nueva alianza como una vez Noé puso todos los animales adentro de su arca, de su gran arca. También hoy somos, por ejemplo, cuando miramos los animales ahora mismo en las quemadas con el fuego, en todos estos biomas, nosotros sabemos que son los animales y los vegetales los que primero son muertos. Entonces tenemos que hacer una nueva alianza como el tiempo de Noé para salvaguardar toda la creación. Y por último, desarrollar nuevas convicciones, actitudes y estilo de vida, habla el Papa. Y esto es un desafío educativo. No más el shopping center, pero una aproximación con la naturaleza. Francisco critica el mecanismo consumista compulsivo, son sus palabras, basado en compras y gastos superfluos. Él dijo que hay una compulsión promovida por este estilo de vida, por un paradigma tecnoeconómico que conduce nuestras generaciones para el shopping center
como si esto sea la única alternativa. Este es un gran desafío para la educación, que abordar y transformar este estilo de vida insostenible. Por lo tanto, tenemos que pensar en una conversión ecológica, una ciudadanía ecológica, habla el Papa. O sea, la educación es crear la idea de una ciudadanía ecológica. Jonas ha escrito que el desafío de la educación es crear el sentimiento de la humanidad, la idea de que pertenecemos a la humanidad. Esto para mí es la ciudadanía ecológica. Habitamos el planeta y necesitamos de una responsabilidad para vivir acá. Y esta responsabilidad, esta idea está envasada entonces en una ecología integral, como yo hablé. La conciencia de la gravedad de la crisis cultural y ecológica necesita traducirse entonces en nuevos hábitos, dice el Papa, porque varios son los ámbitos educativos. La escuela, el primero, pero no la única, el único espacio de educación ambiental. También la familia, los medios de comunicación, la catequesis y otros, dice el Papa. Y ahí está muy bonita cita muy usada por el Papa, que dijo que todos conocemos: para educar a un hijo es necesario una aldea. O sea, tenemos que trabajar conjuntamente para cambiar las cosas. Hermanas, creo que es esto por ahora. Por ahora voy a finalizar acá porque mi tiempo está que está terminado. Pero me gustaría decir que, por último, que tenemos que revisitar nuestra tradición. Tenemos que encontrar en la reflexión sobre justicia y paz cada vez más el tema de la educación ambiental, el tema de la ética ambiental, el tema de la protección de la naturaleza. Y creo que nosotros, dominicos y dominicas, tenemos sí mucho a decir y a hacer en este campo. Y creo que también al final, cuando miramos la experiencia de la primera comunidad dominica de América Latina, que ha hecho una gran contribución para el problema de los derechos indígenas, de los derechos humanos, hoy nosotros sabemos que los derechos humanos necesitan incluir los derechos de los otros seres vivos, no solamente de los humanos, sino los derechos de todos. Y me gustaría también que un día alguna persona de nuestra familia pueda decir, como dijo Montesinos en aquel domingo: estos no son hombres, pero no decir así, estos no son hombres, sino decir, estos no son seres vivos, no están obligados a amarlos, a respetarlos, a preservarlos, porque son seres de dignidad, seres de valor integral, seres de valor intrínseco, que nosotros todos tenemos que gritar también en este desierto que está se formando, se creando en el mundo, como un día este grito de Montesinos de la primera comunidad ha convertido Bartolomé de las Casas, que nosotros también podamos convertir más gente, cada vez más gente, para ver que acá tenemos un deber cristiano y dominico de amar a todos los seres vivos, defenderlos y protegerlos contra todos los sistemas de muerte que está vigorando en nuestro mundo. Muchas gracias. Yo estoy abierto para alguna pregunta, si tiene comentario, discordancia también. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Gelson. Hermanas, aprovechamos este pequeño momento para hacer cualquier pregunta. Agradecemos que, ¿verdad?, seamos cortas y concisas por cuestión de tiempo. Así que si alguna quisiera hacer, por ejemplo, algún agradecimiento, algún comentario en general en torno a la charla, por favor lo escribe. Las que tengan alguna pregunta específica, pues abren su micrófono y le hacemos la pregunta a Gelson. Gracias. Gelson, mencionaste sobre un estudio que habían hecho en Brasil
en relación a las fuentes dominicas con la ecología. Ese estudio está en portugués, es Sí, accesible en algún lugar. es que yo voy a ver teología y solo un minuto voy a ver si tengo acá para pastoral, para mostrarles, pero ecológico. Es un libro, Noemí, que fue publicado. Hay artículos, acá tengo la imagen, tengo. Hay artículos entonces de mucha gente que usted conocen, es gente de, voy a mostrarles la capa del libro. Um, Solo un minuto. Mucha gente que de diferentes países. Hay, por ejemplo, acá un texto muy bonito. Este es el libro eh, Teología y Pastoral Ecológica en Perspectiva Dominica. Es que hay acá, entonces, texto de, por ejemplo, de hermana Elizabeth, que es de los Estados Unidos, que escribió sobre la experiencia de las hermanas dominicas. Es un artículo muy bonito, me gusta mucho, de las hermanas dominicas en los Estados Unidos, que están cambiando los conventos, haciendo verdaderas revoluciones en los conventos para adaptar los conventos a la realidad de la crisis climática y no hacer, por ejemplo, desperdicio de basura, utilización de hortas, ¿cómo se dice? Producción de alimentos y muchas cosas. Hay texto aquí también de Frei Beto que explica por qué la teología de la liberación ha desarrollado una reflexión sobre las cuestiones de la naturaleza. Hay textos, por ejemplo, de Xavier Plassat, que trabaja con los esclavos en Brasil, que habla entonces de la relación de los esclavos con esto, pero hay también textos que encuentran, por ejemplo, en Tomás de Aquino, la reflexión sobre teología ecológica. Hay textos de, por ejemplo, del ex promotor de justicia y paz de la orden, el fray, que es de África del Sur, me olvidé ahora su nombre. Mm, Michael, Mike Deep ha Ay, sí, escrito bien. también sí, para hablar sobre la presencia sobre las cuestiones ambientales y la presencia de la familia dominica en la ONU a través del escritorio de Ginebra. Entonces es un texto es un libro con muchos textos. Y saben que esta capa acá es parte de una como una leyenda, ¿cómo se dice? Una leyenda, un mito, que dice que ahí en Santa Sabina hay en el centro del convento Sí, un pé de naranja, ¿no? Que fue sí. plantado por San Dominico. Y este es Ujú. muy bonito para mí, porque no sé si es verdad y también no me interesa saberlo, porque lo importante es el símbolo que la familia dominicana ha preservado en el centro del convento de la orden, este símbolo de la presencia de domingo, pero una presencia a través de la naturaleza, de la protección de un árbol, a donde nosotros podemos sentar abajo. Un árbol que es un símbolo de la naturaleza, de la protección de la naturaleza, incluso de la comida, incluso de los alimentos, de las frutas. Entonces, creo que es una imagen muy fuerte para decir que también Santo Domingo estaba preocupado con las cuestiones ambientales porque ha plantado árboles, o sea, pelo menos como dijo en la historia. Eh, entonces, siento decir que está en portugués, pero invito a todos para tenemos algunos ejemplares en la oficina de la Comisión de Justicia y Paz ahí en Goiânia. Entonces, si quieren, pueden escribir a la Nazaré, que es la comisión. Voy a poner acá ¿cómo se dice? La dirección y entonces pueden escribir a ella y creo que pueden comprar el libro. Y hay también se puede hacerlo también, voy a poner acá, en la editora por internet también, si quiere. Pero acá está la dirección. Y no sé si SIDA o
coincide en el encuentro de los 50 años de CODAL y de Justicia y Paz, podrían llevarlo. Claro que sí, podemos. Las que tienen interés solamente hacer contacto, hablar cuántos, sí podemos, llevaremos el libro sí, con mucha alegría. Por lo menos uno para mi comunidad. Sí. Sí, ok. Tenemos ganas de Anótenlo. publicarlo en otras lenguas también, e incluso Elizabeth Sí. tenía ganas de publicar en inglés, pero todavía es difícil publicarlo porque no tenemos dinero, entonces está ahí. Muchas gracias, Gelson. Muchas gracias. Uma pergunta, Gelson. Ao menos falando de nosso sistema brasileiro de educação nas escolas, não sei como a filosofia também não entra muito no currículo das nossas escolas, e tampouco a questão da educação ambiental. Não sei onde, pronto, os professores, os ensinantes podem entrar para ser um pouco mais essa formação ecológica. É um pouco difícil. Temos casos isolados, temos pessoas dentro das instituições que sim, que fazem, que educam, mas como no sentido global, me parece um pouco difícil. Não sei como vê tu que está neste campo também da educação. Sí, Isidre, es muy difícil, es verdad. Tenemos que hacer, creo que el camino es primero, la formación de los docentes, la formación de los profesores y profesoras, de las personas que están a frente de las disciplinas. Tienen que tener esta sensibilidad. Entonces, creo que las escuelas pueden hacer movimientos como este, por ejemplo, debates, diálogos, ¿no? Charlas para entender el contexto y incluso en las escuelas dominicas entender cómo este problema afecta nuestro carisma y nuestro carisma puede servir de orientación para el enfrentamiento de los problemas. O sea, para mí la cuestión de los profesores y profesoras es central. Después creo que tienen que tener una idea transversal, porque, por ejemplo, puede usted imaginar que un profesor en una escuela católica dominica va a dar aula de biología y no hable de la conciencia ecológica y de estas cosas todas. Es imposible. No puede más hacer una aula de biología sin una aula de geografía, que es una disciplina muy común. En todas tenemos. Por ejemplo, el profesor de literatura, de lenguas, cuando va a escoger un texto, puede escoger un texto para leer con los alumnos, que sea un texto que trate de esta cuestión. Pueden leer un libro que tiene una información mayor, hacer una actividad con este libro. O sea, todas las disciplinas pueden poner de forma transversal los problemas ambientales, pero esto solo hacen los que tienen la conciencia. Por eso hablé primero de la conciencia de los profesores. Si ustedes tienen esta idea, cuando van a montar el sistema educativo, las matrices, la disciplina, ustedes saben, por ejemplo, acá en Brasil tenemos el vestibular, que es el teste para entrar en la universidad. Y muchas escuelas están todo el tiempo preparando para el vestibular. En verdad, hoy, por ejemplo, los temas climáticos son parte de los vestibulares. O sea, hay preguntas en las redacciones, los alumnos tienen que tener información sobre eso. O sea, no es solamente también algo que no está adecuado con las pretensiones de la escuela, pero también está, porque es un tema de la actualidad. Entonces, para mí tenemos que cambiar un poco, prestar más atención en la matriz curricular y ver cómo las disciplinas en los diferentes currículos ofrecen oportunidad para poner esos temas en la sala de aula, en las clases. Gelson, qué Pues, importante que este tema que nos ha compartido en esta tarde. En verdad que agradezco porque solamente de esta forma
el crear una nueva conciencia en cada uno de nosotros y así nosotros poder trabajar con, en nuestra obra educativa, en nuestra obra social, con las hermanas aquí. Yo he tratado de que pues de toda mi comunidad también se vaya involucrando, porque hay veces uno les puede compartir esta información tan importante, pero no hay como también ellas escuchen y se involucren y así todas comulguemos los mismos sentimientos, las ideologías y esta información tan importante. Entonces, independientemente de la participación que yo tengo, también estamos trabajando aquí en la diócesis, en la pastoral social y pues estos temas, gracias a Dios, se les está dando importancia y la gente yo veo que va respondiendo, va respondiendo. Una de las hermanas me decía, pero es que mira, ¿cómo vamos a utilizar vasos de plástico para nuestra kermés? Le digo, pues es que sí, mira, la gente ya va participando y va comprendiendo. Entonces, cuando nosotros pusimos, ahora que hicimos nuestra kermés y pusimos vasos de plástico en la medida de nuestras posibilidades, la gente decía, ¿sabe qué? Prefiero un vaso de plástico. A mí me dan un vaso de plástico o me puede dar una jarra para que así, pues, un vaso menos de unicel se pueda evitar la contaminación de nuestra madre tierra. Entonces es tan importante esto que pues no debemos de cansarnos cada vez más para seguir ayudando a crear conciencia a nuestra gente. Pues en nombre del equipo dinamizador de Justicia y Paz, Gelson, le agradecemos mucho Hermana Lourdes, esa riqueza, ¿sí? De, hermana Lourdes, perdón. Es que en el chat hay una pregunta que creo oh, que tal vez sería bueno de leer para que Gelson pueda responder. Y hermana Adriana también parece que quiere hacer una pregunta. ok, entonces Perdón. regresamos al chat Sí. para que antes de que yo agradezca, Gelson nos ayude a dar respuesta a las preguntas que aún hay. Sí, Ok. por ejemplo, ahí está, si el ser humano es parte del todo el planeta, de la ecología frente a las guerras, a la contaminación masiva, derrame de petróleo y basura industrial, comercial, etcétera, ¿qué tan cierto es que la misma naturaleza se revela y nos puede eliminar como seres destructivos? Sí, esta es de Adriana, ¿no? No sé si quiere completar, Adriana, que estaba con tu mano. Tu micrófono, por favor, Adriana. Sí, Gracias. Es que esa es una teoría que aquí se escucha mucho en México y también muchas películas sacan eso. ¿Qué tan real es eso? Si es un organismo vivo y somos parte del todo y estamos destruyéndolo, eh, si realmente la naturaleza nos va a destruir en un momento dado. sí. Hay gente que habla de esta, por ejemplo, como Bruno Latour, que es el francés que trabajó con estos temas, habla de la cuestión él habla de ¿cómo se dice? Intrusión de Gaia, la intrusión de Gaia. O sea, ¿qué es la cuestión? Antiguamente, el ser humano estaba dentro de la naturaleza y él era la fuerza de intrusión, pero ahora la naturaleza se revuelta contra el humano y hace, por ejemplo, inundaciones en las ciudades, secas, nos falta agua y todo esto. Y entonces es verdad que la naturaleza es una fuerza, pero lo problema es que es una fuerza desequilibrada. Para mí, esta es la cuestión. Ahora tenemos los daños que nos llegan desde la naturaleza son parte del desequilibrio, de la enfermedad del planeta y no del sistema normal, porque
es verdad que la naturaleza no es una, no podríamos, ¿cómo dice?, romantizar la idea de la naturaleza. Es un error. La naturaleza no es romántica. No es, la naturaleza es peligrosa. Hay animales salvajes, hay, no sé, hay todo esto del peligro de la naturaleza. Pero si nosotros tuviéramos un sistema de mundo que es un sistema de garantizar el equilibrio, no hay problema. El problema es el desequilibrio. Nosotros, por ejemplo, recibimos ahora, estoy a leer un libro muy importante que se llama Zoópolis. Zoópolis. O sea, una ciudad que hoy está, ¿cómo se dice?, invadida, ocupada por los animales salvajes, por ejemplo. ¿Sabes por qué? Porque muchos animales salvajes ya no encuentran sus hábitats en la naturaleza y prefieren vivir en la ciudad como pájaros, roedores, a muchos. A veces aquí en Brasil hay casos ¿cómo se dice?, de animales muy salvajes, muy peligrosos, que están en la ciudad porque no hay más lugar para ellos en el mundo natural. O sea, este es el desequilibrio y este desequilibrio fue provocado por nosotros. Entonces, es verdad, la naturaleza a veces puede se revoltar, se dirigir en contra de nosotros, pero esto es una enfermedad de la naturaleza, es parte de la enfermedad y no una otra cosa. Gracias, hermana, por tu pregunta. Tenemos una última pregunta de la hermana Jessica. Buenas tardes. Usted hablaba o planteaba más bien que el mismo sistema que genera la crisis económica es el cual que genera la crisis ambiental y quienes por lo general en la mayoría de casos son afectados son las personas más vulnerables y en este caso las mujeres y en fin. Mi pregunta va dirigida entonces a que las personas o aquellos grupos tienen conciencia de lo que están generando, porque yo siento, logro percibir una mayor sensibilidad en estos sectores más vulnerables para construir nuestra casa común, cuidarla, generar procesos de pronto de una sana alimentación, de tener huertas, toda esa concientización para realizar. Pero este sistema, ¿cuál es su interés? ¿No generar conciencia, solo manipular la creación para beneficios propios? Hermana, creo que infelizmente la verdad es que los gobiernos y las fuerzas del capital están surdos, ¿no?, para el grito de la naturaleza, para mí. Hasta hoy hicimos muchos encuentros, por ejemplo, de las Organizaciones Unidas, hicimos las COP, ahora estamos preparando el COP 2030 acá en Brasil, la COP 30 acá en Brasil, el año que viene. Y en verdad el negacionismo, por ejemplo, climático, está muy presente. Mucha gente habla esto es normal, la naturaleza siempre ha hecho esto, no sé qué. O sea, hay muchos argumentos para deslegitimar las cuestiones. ¿Por qué? Porque en verdad ellos no sienten las consecuencias, los daños. Solo quien siente los daños es capaz de cambiar y tener conciencia de lo que ocurre. Por eso creo que las comunidades más pobres, que son las primeras afectadas por el modelo y que tienen más dificultad para enfrentarlo, son también las que tienen más conciencia hoy. Pero nuestro desafío es presionar, por eso tenemos que hacer un movimiento social, más concientización, más movimiento social, más luchas en favor de la ecología, porque estas luchas son parte, ¿cómo se dice?, del proceso de concientización que las personas alrededor del mundo tienen que tener. Tu pregunta me dio oportunidad de leer acá una frase de una mujer negra de África, de Uganda, Constance Okolet. Ela é uma agricultora
cuando habló esto me quedé un poco bastante impresionado. Ella dijo, no fue hasta que yo participé de una reunión sobre cambios climáticos que oí decir que no era Dios, pero las personas ricas del occidente que están haciendo esto con nosotros. O sea, no, voy a decir, repetir, no fue hasta que yo me fui a una reunión. Mira la importancia de hacernos reuniones para concientizar, para explicar. No sabía que no era Dios. Yo pensaba, y esto ustedes pueden ver muchas veces cuando hay catástrofes, las personas dicen, es voluntad de Dios, las fuerzas de la naturaleza. Esto es terrible oír esto, porque no es voluntad de Dios. Tenemos que decir, Dios no quiere que esto acontezca, ocurra con ustedes. No es voluntad de Dios. ¿Te recuerda de la teología de la liberación? Una vez yo he estado en Argentina con Gustavo Gutiérrez. Él dice que la teología de la liberación surgió cuando ellos tenían que decir al rico que yo amaba a ellos. Pero para los ricos es muy fácil saber que Dios los amaba, porque tenían todo. Dios estaba con ellos. Pero cuando tenían que decir al pobre que Dios amaba los pobres, la pregunta del pobre es, ¿por qué Dios es esto? Que me ama y que usted, ¿cómo voy a acreditar en usted, creer en usted, si el Dios me deja en esta situación de miserabilidad, de hambre y etcétera? Entonces tenían que explicar a este pobre, dijo Gustavo Gutiérrez, tenían que explicar a esta gente. Creidinha, usted estaba en este encuentro, creo, en Santiago del Estero, si no me recuerdo. No sé si usted estaba. No estaba. No, pero estuvimos en otro, sí. Pero ahí él dijo, teníamos que decir a este pobre que Dios no estaba en favor de esta situación, que esta no era voluntad de Dios. Y ahí empezó la teología de la liberación, porque tenían que explicar cómo funcionan las estructuras que promueven esta situación. Entonces, esta frase de esta mujer para mí fue muy fuerte, porque él dijo, yo no sabía que no era Dios. Yo pensaba que era Dios, pero ahora me fui a una reunión, a una conciencia sobre esto, y entendí que las personas ricas del occidente están haciendo esto con nosotros. O sea, hay gente que está produciendo esta crisis. Y esto para mí es un punto muy fuerte de cómo nosotros podríamos trabajar para concientizar cada vez más a las personas de que este no es voluntad de Dios. Este es un problema provocado por las personas ricas, por las empresas, por las corporaciones, y por lo tanto tenemos que cambiar el sistema, porque el mismo sistema, yo insisto, que provoca y que cría y que mantiene la desigualdad a lo largo de los ciclos, es lo mismo que ahora está provocando las mudanzas climáticas, los cambios climáticos. Gracias. Sí, hermana Lourdes. Gracias, hermana Aparecida. Gelson, pues en nombre del equipo, de cada una de las hermanas que formamos el equipo dinamizador de justicia y paz, agradecemos su gran participación y creo que pues seguiremos trabajando en conjunto, porque solamente así, uniendo esfuerzos, uniéndonos, pues podremos seguir adelante defendiendo nuestra casa común. Muchísimas gracias. Dios le bendiga. Muchas gracias, hermanas. Hasta pronto. Muchas gracias. Pronto, Fran. Acabamos a tiempo de la reunión. Ay, sí, hoy sí no pudimos hablar. Antes de que Aparecido, salgamos, tiene antes de que pensar. salgamos de la sala, yo les recuerdo que en noviembre, del 15 al 18, vamos a tener el encuentro de animadoras de justicia y paz presencial en la Ciudad de México. Así que, por favor, las que estamos involucradas en esta labor de construir justicia y paz,
integración con la creación, que hagamos nuestra inscripción para este importante encuentro y además del encuentro de animadoras de justicia y paz, vamos también celebrar los 50 años que estamos sembrando esperanza en nuestro sufrido continente de Latinoamérica. Son los 50 años de CODALC, medio ciclo de vida. Así que tenemos mucho a compartir, a celebrar. Es un encuentro de acción de gracias. Eu les invito para que participe desse encontro, que vai ser muito, muito importante. Temos doble motivação, um encontro de animadoras de justiça e paz, integração com a criação, e, además de isso, juntas vamos celebrar 50 anos de CODALC. Sei que algumas de nós outras aqui na sala já estamos apontadas, inscritas para esse encontro, que vai ser muito, muito importante. E vamos trabalhar incluso, um dos temas vai ser câmbio climático, com a irmã Lucy, que é de Puerto Rico. Também as consequências da migração forçada, com a irmã Iraida, de Colômbia. As causas e consequências da migração, os tipos pastorais, com o Fray Gonzalo. A trata de persona, com a irmã Sandra Eti. E vamos também, é um momento muito importante de compartilhar experiências em esse trabalho de animadoras de justiça e paz. Assim que eu les invito, les animo para que haga pronto sua inscrição, para que o equipe organizador pueda saber quantas seremos. Alguns frailes também estarão com nós outros. Infelizmente, vai coincidir com a fecha do encontro da Comissão Dominicana de Justiça e Paz em Brasília. Pero les motivo para que se inscrevam para esse encontro, que é muito, muito importante. E vamos fazer um recorrido histórico de CODALC, assim que vai ser muito, muito importante, porque celebrar 50 anos, meio ciclo de mulheres e homens laicos e irmãs sembrando esperança em um mundo que cada dia mais destrói todas as formas de vida, é animador para nós outras. Assim que les invito, les motivo para que esteja com nós outras em este encontro. E Isidre é a coordenadora de CODALC, que está com nós outras. Isidre, eu te passo a palavra para que também haga esta motivação. ¿Lo hiciste? Gracias. Pronto, a invitação é esta, para participar. É muito importante porque são atividades que são propostas como CODALC. E CODALC, recordando, somos todas nós outras. Temos o equipo que coordena um pouco esses eventos, as atividades que hacemos, mas o CODALC somos todas. Então, a invitação é para isto que a Aparecida acabou de falar, de justiça e paz, e a celebração de 50 anos. Se inscrevam, venham a participar. E graças, Gerson, por a tua colocação, e graças a todas que participam desses momentos, que esta também é uma atividade própria de nosso, não só de nossa equipe, mas como dominicas do mundo, de DCI, que tem esse campo de justiça e paz. Então, graças pela participação e por tudo o que estão realizando em suas comunidades, em seus campos pastorais. Graças. Bueno, escuchar a Gelson é sempre um prazer muito grande. Viene sempre com questões muito provocativas. E penso que essa última palavra, que seamos hoje eu trago para o gênero feminino, seamos hoje as Antônias de Montesinas e gritamos com nossas vozes. Por acaso, esses não são seres vivos? Eu penso que esta é nossa missão, quando atuamos em justiça e paz, diálogo com a construção, com a criação, esse é o grito. Então, que sigamos com esta bandeira que é nossa, e é nossa missão seguir cuidando da criação e defendendo todas as formas de vida, e dizendo não ao agronegócio e toda a indústria que destrui, que polui, que mata
las vidas, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Sigamos trabajando en la defensa de todas las formas de vida y construyendo justicia y paz. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno. Adiós. Chao, buenas tardes, gracias. Hasta pronto, bendiciones.